que vimos, sobre todo las clases de balance de energía a nivel global y local, que es lo que van a necesitar para terminar de comprender esto del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, no podíamos entrar al cambio climático sin comprender el balance de energía a nivel global y al nivel de superficie. ¿Sí? Entonces, eso era una parte muy importante y por eso es que estábamos hablando al respecto en esas clases, porque sí es necesario que si ustedes van a utilizar proyecciones de cambio climático, si es que van a analizar cambio climático, que va a ser totalmente necesario en el manejo de ecosistemas, sí me interesa que sepan la ciencia que hay detrás de esto, ¿no es cierto? Es necesario conocer eso para tener criterios adecuados de manejo. Entonces, ese es el objetivo principal de por qué estudiar el cambio climático. La clase de hoy va a ser un poquito de esta ciencia que existe detrás del cambio climático, que va a ser muy fácil de entender para ustedes luego de haber visto el balance de energía a nivel global y a nivel de superficie. Luego vamos a conversar mañana sobre los principales impactos del cambio climático en ecosistemas a nivel global, ¿sí? A nivel de todo el planeta, de algunos ecosistemas principales y a nivel a nivel terrestre, ¿sí? A nivel de las interacciones que se dan en forma global. Pero la siguiente semana vamos a detenernos un poco más en cambio climático de ecosistemas y de biodiversidad, pero ya en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Por qué analizar muy bien esto? Porque es importante conocer el pasado en general, ¿no es cierto? Es importante conocer lo que ha sucedido en el pasado, los cambios que ya hemos visto, los cambios que ya están observados, para poder hacer inferencias sobre el futuro, ¿no es cierto? Siempre la ciencia es así. Conocemos, aprendemos del pasado, hacemos inferencias sobre el futuro. Entonces, vamos a estar hablando de impactos observados, vamos a estar hablando de proyecciones también, pero siempre las proyecciones están atadas a una cierta incertidumbre, ¿no es cierto? Porque no podemos saber acerca del futuro, solo podemos estimar. Entonces, siempre eso está atado a ciertas incertidumbres. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte. Y luego, sí, al final, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo es que deberíamos enfrentar estos estudios de cambio climático anidados en el contexto de ecosistemas. Y entonces, por hoy, vamos a empezar con esto, ¿sí? ¿Cuál ha sido la evolución de conocimientos? ¿Qué es lo que se conocía antes sobre cambio climático? ¿Qué es lo que se conoce ahora? ¿Ya? Vamos a ir conversando un poco, porque yo sé que ustedes ya saben muchas de estas cosas, entonces me pueden interrumpir cuando quieran, para hacer preguntas o también para hacer comentarios, ¿ya? Yo sé que ustedes ya han visto, seguro que ya han de haber visto ya cambio climático en algunas materias, entonces seguro que tienen ya conocimiento sobre todo de la parte que tiene que ver con ecosistemas, con biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que se sabía antes? ¿No es cierto? ¿En qué estado de conocimiento estábamos hace, por ejemplo, unos 30 años? Existían modelos, sí, modelos físicos, es decir, los modelos físicos son los que representan los procesos que están sucediendo en la naturaleza, procesos atmosféricos, por ejemplo, que están sucediendo en la naturaleza, pero eran demasiado simples. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. ¿Ven? Aquí tengo yo datos observados, ¿ya? Aquí tengo cambio, o sea, anomalías de temperatura. Siempre estamos hablando de anomalías, nunca estamos hablando de una temperatura absoluta, ¿no es cierto? Porque eso no sería comparable. Si yo hablo de una temperatura absoluta en un punto del planeta o en la media del planeta, no es comparable. Tengo que hablar siempre de cómo ha cambiado esa temperatura con referencia a un punto de partida. ¿Sí? Generalmente lo que se hace es referirse hacia un punto de partida donde tengo muchos datos, en algunos casos, o referirme a un punto de partida donde sucedieron cambios, por ejemplo, con referencia al inicio de la era industrial, cosas así, ¿ya? Siempre va a ser con referencia a algún lugar en el tiempo. Esas son las anomalías. Por ejemplo, aquí tengo anomalías de temperaturas en la media global, es decir, tomé
la media de la temperatura, no solo de la superficie terrestre, sino también en la superficie del océano. Bien, saqué una media de todo eso y pongo aquí en 1860, esa media de temperatura fue el tanto. Y luego voy observando datos, entonces si ven ustedes cómo cambian bastante las observaciones, se va incrementando esta anomalía, y llego al 1980 más o menos. Entonces, tengo aquí algunos datos observados, ¿sí? Pero yo quiero modelar, es decir, yo quiero representar eso que está pasando en la naturaleza, quiero representar con un modelo matemático. Y miren estos modelos aquí bastante simples, que sí son basados en procesos atmosféricos que suceden, pero los parámetros que tenían en ese entonces no eran suficientes como para representar adecuadamente, no tenían suficientes observaciones en todo el globo terráqueo para poder calibrar esos parámetros o validar esos parámetros. Entonces miren con lo que sale, con modelos que tienen casi ninguna variancia, ¿no es cierto? No tienen mucha variabilidad, entonces parece una curva sumamente genérica, ¿no es cierto? Entonces tengo algunas curvas por ahí genéricas que se parecen o no a mis observaciones. No, ¿verdad? No están siguiendo las anomalías que yo he observado en la naturaleza. Entonces, eso eran los modelos hace unos 30 años. Tenía pocas observaciones a nivel mundial, no tenía suficientes observaciones, entonces no puedo calibrar tampoco bien mis modelos. Y las técnicas también para analizar esos datos eran limitadas, la capacidad computacional que yo tenía para analizar los datos era limitada. Cuando yo hablo de modelos climáticos, siempre tengo que asociar eso con que necesito computadoras sumamente eficientes, necesito supercomputadoras, necesito un montón de nodos, de cores, para poder hacer que este modelo funcione. No en esos tiempos, pero sí ahora, ¿sí? Porque en la actualidad, en cambio, ya tenemos modelos físicos también, es decir, a partir de procesos que suceden en la naturaleza, estoy representando esos procesos, pero con modelos mucho más avanzados, es decir, tienen mucho más, un componente matemático mucho más fuerte, porque mis capacidades computacionales han crecido excesivamente, entonces yo ya puedo resolver esos modelos complejos, puedo parametrizarlos de mejor forma. ¿De qué depende que mi modelo sea mejor calibrado y validado? De las observaciones. Entonces, si tengo, en estos últimos años, se tienen muchísimas más observaciones a nivel mundial, entonces yo ya puedo calibrar, validar mejor esos modelos y puedo tener mejor una modelación que sea más acorde con lo que realmente está sucediendo en la naturaleza. También existe una revolución completa en estos de productos para observar, ¿no es cierto? Porque ya tengo mucha más tecnología satelital, entonces ya puedo tener mejores imágenes, ¿sí? Y sensores remotos y todo lo demás, entonces ya tengo datos observados de mejor calidad. Entonces he avanzado muchísimo en esto de modelar el clima, ¿sí? Entonces, estos modelos, dice, representan ya el comportamiento de procesos físicos mediante formulaciones matemáticas, y ya vamos a hablar un poquito después de cómo hacen esto. ¿Y qué más? Todavía lo que sí pasa es que tengo sesgo entre los modelos. Ya les voy a mostrar también unos ejemplos. Entonces, existen muchos modelos, tantos como instituciones que se dedican a desarrollarlos, y entonces en Estados Unidos hay algunos modelos que salen de ciertas instituciones famosas que ya tienen mucha capacidad de crear y de desarrollar estos modelos, de calibrar, de validarlos, etcétera. Salen muchas instituciones de Europa, entonces tengo una gran cantidad de modelos y no todos ellos están de acuerdo. Entonces existe también un sesgo entre los modelos, sobre todo los modelos me sirven para predecir, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo si es que yo voy a predecir hasta el 2100, digamos que todavía hay una concordancia, pero a partir del 2100 en adelante, si es que yo quiero saber qué es lo que va a pasar después, claro, los modelos siempre son así, mientras más, más allá, más lejos en el tiempo quiero yo predecir, va a ser mucha mayor la incertidumbre.
Entonces, a veces tengo unas incertidumbres sumamente altas que no me permiten con confianza dar una conclusión respecto a un problema. Las observaciones sí son más completas. Utilizo información antigua, ¿no es cierto? Se ha digitalizado la información que se tenía antes. Esto es muy importante porque ustedes saben que si voy a hablar de clima, yo necesito bastante información a lo largo del tiempo, ¿cierto? Necesito décadas de información, de preferencia, necesito muchísima información para yo poder hablar de cambios climáticos. Ese es otro problema del estudio del cambio climático, que necesariamente voy a necesitar mucha información a lo largo del tiempo. Dice, monitoreo de mejor resolución espacial y temporal. Sí, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo formas de monitorear, no solo en zonas puntuales, sino cuento con fotografías, cuento con imágenes satelitales, etcétera, que me permiten tener ya una información espacial, ¿cierto? Y también me permiten tener información a lo largo del tiempo. La tecnología de los sensores ha mejorado muchísimo, eso también me permite tener más confianza en esos datos observados. Bien, entonces aquí veo un ejemplo de cómo poder interpretar lo que es un modelo de clima global, ¿no es cierto? Entonces yo tengo todo mi globo terráqueo, voy haciéndole cuadrículas a todo mi planeta y en cada cuadrícula voy a intentar comprender qué es lo que está pasando ahí con respecto a los procesos físicos que se están dando ahí. Con procesos físicos me estoy refiriendo a todo esto, ¿no es cierto? Al ciclo hidrológico, me estoy refiriendo al balance de energía, ¿no es cierto? La radiación solar que está entrando, qué es lo que produce eso, produce calor, evaporación, todos esos procesos que están sucediendo ahí es lo que estoy intentando captar con los modelos, lo que estoy intentando representar con los modelos de forma matemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de lo que ha sucedido en el pasado? ¿Sí? Entonces, el cambio climático, el estudio del cambio climático tiene dos componentes muy importantes que las vamos a tener que diferenciar, ¿no es cierto? Una cosa es cuando se estudia cosas que ya sucedieron, que es lo que vamos a ver más o menos aquí, y otra es las proyecciones que se tiene acerca de lo que va a suceder en el futuro. Y eso quiero que sí tengan siempre en cuenta, de que lo que ya observé, tengo mucha confianza en lo que ya observé, ¿no es cierto? Porque es algo que ya sucedió, que yo monitoreé, que yo vi. Lo que va a suceder en el futuro es algo que yo estoy infiriendo con base en estos modelos. Estos modelos son calibrados en el pasado para luego poder inferir en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la atmósfera? ¿Sí? Cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más caliente en la superficie de la Tierra que cualquier década anterior desde la Revolución Industrial. Y cuando estoy hablando de Revolución Industrial, el IPCC está hablando de 1750, yo diría que más o menos 1800 podríamos decir preindustrial, y bueno, el cambio a la Revolución Industrial. ¿Ya? Entonces, cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más cálida. Entonces, ustedes pueden ver aquí el típico gráfico que siempre se muestra de anomalías de temperatura, como estas han ido aumentando, ¿cierto? Entonces, estas anomalías, creo que anoté aquí con respecto a qué son, ¿dónde está? Déjenme ver una cosa. Ya, estas anomalías son con respecto al periodo entre el 86 y el 2005, ¿sí? Entonces, como les decía yo, siempre las anomalías son cambios en la temperatura con respecto a una época en el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí estoy viendo que, fíjense sobre todo en la línea negra, esas son las observaciones, la línea negra, ¿ya? Entonces, estoy viendo que tengo en 1850 unas observaciones de temperatura, ¿cierto?, que van siempre incrementando, ¿sí? Hasta esta última tendencia es la más preocupante, ¿verdad? Desde 1950, 1980 en adelante es la tendencia de incremento mayor que existe. Entonces, con esto se refiere a estas últimas 3 décadas, ¿no es cierto?
Luego dice, es muy probable que el periodo comprendido entre el 83 y el 2012 haya sido el periodo de 30 años más cálido de los últimos 800 en el hemisferio norte, donde es posible realizar una evaluación de este tipo. ¿Por qué creen que se pueda realizar una evaluación de este tipo en el hemisferio norte, pero no se tenga mucha confianza para el hemisferio sur? Hay más datos, tal vez. Sí, completamente. Se Siempre que recolectó estamos, más tiempo. sí, completamente. Siempre que estamos hablando de anomalías observadas, de datos observados, siempre vamos a tener mayor confianza donde existan más datos, ¿no es cierto? Y entonces ellos siempre son los que están a la vanguardia de observaciones porque tienen más dinero. Es simplemente así, tienen más dinero, entonces pueden monitorear de mejor forma y por eso es de confianza alto. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere este nivel de confianza alto? Se refiere al tipo de datos que se tiene, es decir, a la calidad que se tiene de datos, a la cantidad y a la coherencia en la evidencia. Es decir, si yo tengo un estudio por Estados Unidos, luego tengo un estudio por Europa, luego tengo un estudio por acá, todos ellos me dicen lo mismo. ¿Sí? Si todos ellos concluyen lo mismo, entonces yo tengo coherencia en evidencia. Y le categorizo entonces a esta, evalúo a esto que estoy diciendo, a todo esto que estoy diciendo con nivel de confianza alto. ¿Sí? Les explico eso porque ustedes siempre que hablan de cambio climático se van a referir muchas veces al reporte del IPCC, ¿no es cierto?, del panel intergubernamental de cambio climático, y ellos siempre manejan este tipo de lenguaje. Ya, entonces nada más como una acotación ahí. Dice, y es probable que ese periodo haya sido el periodo de 30 años más cálido de los últimos 1400 años. Entonces, se puede tener, esto ya es nivel de confianza medio, porque estoy hablando de 1400 años, ¿no es cierto? Si hablo de 800 años, bueno, pues las observaciones todavía me permiten dar un nivel de confianza alto, pero si ya me voy mucho más al pasado, entonces ya no tengo tanta confianza porque ya no sé si es que esos datos, seguramente tengo vacíos de datos, seguramente no tengo todos los datos y no tengo en muchos sitios, ¿no es cierto? Serán pocos sitios de estudio en los que yo pueda tener esto. Bien, ¿qué más? Entonces, con respecto igual a la atmósfera, ya vimos la serie temporal, pero entonces nos interesaría saber cuáles son las diferencias en un punto de otro del planeta, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos aquí estos mapas que nos dicen, nos hablan sobre anomalías de temperatura a nivel global, ¿ya? Entonces aquí puedo ver que hay zonas en las que tengo mayor anomalía de temperatura, tengo 2.5 grados de diferencia con respecto a la era que les había dicho, a los años que les había dado como referencia, tengo 2.5 grados por estos lugares, tengo por acá también todos los lugares violetas son los que mayor cambio observado de temperatura tengo en la superficie, y estos más corresponden a aquellos en los que la tendencia es significativa, ¿ya? Entonces, la tendencia sería esto. Aquí yo tengo una tendencia a que la temperatura, las anomalías de temperatura hayan aumentado, ¿no es cierto? Si es que esa tendencia, si es que ese cambio o ese incremento es significativo con un nivel estadístico suficiente, yo pongo un signo más, ¿ya? Entonces, eso me da una idea de qué tan robusto es mi assessment, qué tan robusto es esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y veo que, a menos en temperatura, casi en todo el globo yo tengo una tendencia que ha sido significativamente comprobada. Es decir, a nivel estadístico, esto está así. Es realidad, está aumentando en estos niveles, ¿ya? También tengo por ahí unas anomalías negativas por acá, ¿no es cierto? Bien, eso con la temperatura. Pero algo que es mucho más difícil de monitorear y de decir es la precipitación, que la precipitación es también una variable climática que produce muchísimos impactos, ¿no es cierto? Si es que yo tengo cambios en precipitación, voy a tener una cantidad de impactos en sistemas naturales y en sistemas humanos, ¿sí? Entonces es muy importante esta variable, pero es mucho más difícil de conocer, ¿sí? Entonces los cambios observados en la precipitación anual son estos que están aquí, si ven,
Hay muchos lugares en blanco. Esos lugares en blanco son donde yo no tuve datos suficientes para hacer una conclusión. Y hay relativamente pocos puntos, si ven que es más en el hemisferio norte, en donde yo tengo estos signos de más. Es decir, que con una seguridad estadística yo puedo decir que hay una tendencia ahí significativa. Entonces, por un lado es la falta de datos, por otro lado es que la tendencia no es clara. ¿Sí? No hay una clara tendencia de un incremento de precipitación o de una sequía. No hay tendencias muy claras. Es decir, los cambios no son tan grandes y tampoco tengo tantos datos como para estar segura de esto. ¿Sí? Sin embargo, es una variable sumamente importante para los ecosistemas y para los sistemas humanos, ¿cierto? ¿Qué se sabe ahora de los océanos? Entonces, aquí yo tengo un grafiquito donde aquí tengo energía, acumulación de energía, y aquí me dice que entonces el hecho de que la temperatura esté subiendo va a producir un almacenamiento de energía, sobre todo en la capa superior del océano. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí que tengo un almacenamiento de energía súper grande en la capa superior del océano, menor en el océano profundo, pero también tengo almacenamiento de energía en el hielo, en la zona terrestre y en la atmósfera bien poquito. ¿Sí? Entonces, siempre estamos hablando de estos cambios de temperatura en la atmósfera, pero la acumulación de energía, de hecho, está siendo mayormente absorbida por la capa superior del océano. ¿Ya? Entonces, el calentamiento, dice, del océano es el factor predominante en el incremento de la energía almacenada en el sistema climático y representa más del 90% de la energía acumulada en estos años, con un nivel de confianza sumamente alto. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que estoy segura en esto de lo que estoy diciendo, estoy segura, con solo alrededor del 1% almacenado en la atmósfera. Entonces, este dato quiero que lo tengan en mente porque siempre se habla de la atmósfera, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando en los océanos? Y lo que está pasando es que la mayor cantidad de energía neta que se está guardando, que se está almacenando en nuestro planeta está por ahí. ¿Sí? ¿Y eso qué ocurre entonces con eso? Que existen cambios en la salinidad debido a cambios en la evaporación y en la precipitación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más evaporación, ¿qué voy a tener? Más o menos salinidad. Si tengo mayor evaporación. Mayor salinidad. De salinidad. Claro, ¿no es cierto? Porque entonces se está yendo el agua y se está quedando la sal ahí en mayor concentración. Pero si en cambio tengo mayor precipitación, diluyo, ¿no es cierto? Diluyo y tengo menor salinidad. Entonces, esos cambios digamos, ese aumento de temperatura y ese aumento o disminución de precipitación directamente se traduce en cambios en salinidad en mis océanos. Si yo tengo una acidificación del océano, también tengo incorporación del CO2, ¿no es cierto? Y eso hace que también existan cambios en mi pH. Estamos viendo sumamente rápido, luego nos vamos a detener en otras clases sobre los impactos, pero estamos viendo a nivel general, digamos así, los cambios que se han observado. Otro cambio de lo que sabemos en la criósfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la criósfera? ¿A qué hago referencia cuando digo criósfera? ¿No? Las partes del hielo, tal vez, los polos. Sí, son Glaciares, todas, ¿no? ajá, exacto, son toda la superficie, las partes de la superficie terrestre en las que tengo el agua en estado sólido. Eso básicamente, ¿no es cierto? Entonces son todos, claro, los glaciares, los polos, perdón, la Antártida, etc. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Que en las últimas 2 décadas los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa, ¿sí? ¿Por qué tengo niveles de confianza sumamente altos? Porque esto es algo que yo puedo directamente observar, ¿no es cierto? Tengo imágenes satelitales que me ayudan a hacer eso. Aquí tengo un pequeño ejemplo, yo cojo simplemente un punto de referencia y voy midiendo, ¿sí? Entonces no es tan difícil de estudiar esto y por eso es que tengo niveles de confianza muy altos alrededor del mundo, y no solo en la parte del hemisferio norte, sino en todos los lugares. Tengo datos y tengo posibilidad de analizar esto.
¿sí? Con imágenes satelitales, por ejemplo, anteriores, en varios años, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces, esto no es muy difícil de estudiar, y por eso es que es uno de los impactos más notables, más palpables del cambio climático. Dice, los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte ha seguido reduciéndose en extensión. Existe un nivel de confianza alto en cuanto a que existan marcadas diferencias regionales en la tendencia relativa a la extensión del hielo marino del Antártico, y es muy probable que su extensión total haya aumentado. Ya, entonces también los niveles de probabilidad se refieren a la estadística del asunto, ¿no es cierto? De todos los datos que yo tengo. Si tengo un nivel de estadístico muy alto, yo puedo decir que es muy probable, ¿sí? Entonces significa que tengo suficientes datos como para hablar al respecto. Este simplemente es un ejemplo del primer glaciar tropical extinto en Sudamérica. Entonces, ¿cuáles serían los impactos que esto ocurre, ¿no es cierto? Porque el primer impacto es que, claro, ya no tengo glaciar, pero esto conlleva algunas consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias a las que conllevan el perder estos glaciares? Provisión de agua para las comunidades. Disminución de agua, sí, porque yo tengo derretimiento del glaciar y eso alimenta vertientes, ¿no es cierto? Tal vez en los polos, cuando se derrite, aumentamos el nivel de los océanos, del agua, Perfecto. y se pierde agua dulce porque se mezcla. Ajá, sí, perfecto. Entonces eso colabora, digamos, en el mal sentido con que el nivel del mar aumente, sí. Ya. ¿Qué otra cosa? La regulación quizás de procesos del agua, por ejemplo, no sé, tal vez los nevados o cosas así, con el proceso de la evaporación y los vientos, regulan en general como ese río flotante que va, en el caso del Ecuador, por ejemplo, a la Amazonía, no sé. Claro, en general sería el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Si es que yo tengo una alta derretimiento de glaciares, voy a modificar a la final las cantidades, ¿no es cierto?, en magnitud y todo de mi ciclo hidrológico, sí. Ya, otra cosa que no es tan palpable para nosotros porque no tenemos tanto en nuestro país es la parte turística y cultural de esto de los glaciares. Por ejemplo, en este de aquí, que es el Chacaltaya, que está en Bolivia, ellos hacían esquí, ¿sí? Era el único glaciar en Bolivia que tenían para turismo de esquí, y a medida de que se fue perdiendo, se eliminó completamente esto, ¿ya? Entonces, también en la parte turística, en la parte cultural de servicios ecosistémicos culturales, también es un impacto que tenemos por ahí. Como les digo, en Sudamérica no es tan común, pero, por ejemplo, en Suiza, el turismo en glaciares, el esquí es sumamente grande y se ha venido disminuyendo en estas últimas décadas. Bien, entonces, lo que nos decía María Paz, me parece que ella también hablaba de esto, y es algo que también se ha visto con un nivel de confianza alto, que el nivel del mar ha ido subiendo, ¿no es cierto? Entonces, durante el periodo de 1901 al 2010, el nivel medio global del mar se elevó en 19 centímetros. Tenemos desde mediados del siglo XIX el ritmo de elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los 2 milenios anteriores. Entonces, como nos decía su compañera, esto tiene dos principales causas, ¿no es cierto? La una es estos cambios, este calentamiento, este derretimiento de glaciares, del manto de hielo de Groenlandia y del manto de hielo de la Antártica. Y la otra es la propia expansión térmica del océano debido también al aumento de temperatura. Entonces, estas dos causas se unen para la elevación del nivel medio del mar. Bien, entonces está dicho, esto es así, ¿no es cierto? Tenemos mucha confianza en que esos impactos se han producido, pero ya hemos alcanzado la verdad. Ya tenemos completamente certeza de que eso sucedió y de lo que va a suceder. No, ¿no es cierto? Todavía estos modelos
nos dan sesgos entre ellos, todavía nos dicen cosas diferentes y todavía tenemos incertidumbre, tanto en observaciones como en los modelos que usamos, como en los métodos con los que analizamos estos datos, ¿sí? Entonces, todavía existe incertidumbre, todavía hay muchas formas en las que podemos mejorar, todavía hay muchos sitios en el mundo en los que no existen observaciones suficientes, tanto a nivel climático como en los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, todavía no sabemos muy bien qué pasa a nivel climático, entonces tampoco sabemos cuáles son los impactos observados ni lo que sucederá en nuestros ecosistemas. Existen también procesos desconocidos que afectan el clima tanto a nivel global como local. Entonces, como yo les decía en alguna clase, si es que yo no tengo un modelo conceptual en mi cabeza de lo que está sucediendo, si es que no comprendo lo que pasa, tampoco puedo hacer que mi modelo matemático lo haga, ¿no es cierto? Primero tengo que comprender qué es lo que pasa. Entonces, desde ahí, desde la raíz, existen procesos que todavía no se conocen. Mal pueden entonces conocer los modelos al respecto, ¿sí? Entonces, esto les puse nada más para mostrarles cuáles son estos RCPs, estas proyecciones y cuánto difieren entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el 2000 ya, digamos que ya pasó esto, entonces tengo una concordancia completa. Pero a medida que me voy alejando de la actualidad, voy a tener más y más incertidumbre. Imagínense, el peor escenario tiene una incertidumbre tan alta que prácticamente puedo decir que no sé qué es lo que va a pasar acá. ¿Ya? Si yo digo, en el 2300 voy a tener estos cambios en la temperatura, en la superficie, estas anomalías, pero en el 2300 la anomalía va desde 1 grado hasta 9 grados. Y solo medio grado de diferencia, que vamos a ver en la clase de mañana, solo medio grado de diferencia es un montón en cuanto a los impactos que pueden suceder en los ecosistemas. No se diga 1 grado o esta incertidumbre inmensa de aquí de 7, 8 grados. ¿Sí? Bien, entonces, otra cosa que es importante, pensar con respecto al cambio climático es quiénes son los verdaderos culpables del cambio climático, ¿cierto? Muchos escépticos del cambio climático abogan por unas teorías sumamente ridículas que no tienen ninguna base científica sobre qué es un cambio natural, ¿cierto? Entonces, por muy tonto que les parezca a algunos científicos y algunas científicas, se debe dar evidencia de que esto no es así. Entonces, hay que mostrar esa evidencia, hay que estudiar lo que ha pasado ya, los impactos que se han tenido ya, para poder demostrar que no son factores naturales, ¿no es cierto? Que no se deben al ciclo normal, a cosas naturales, al sol, a todas esos argumentos inválidos que, por supuesto, serán bastante beneficiosos en términos económicos para algunas personas, pero que no tienen nada de cierto. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que ustedes están completamente de acuerdo en que son factores antropogénicos, pero vamos a hablar un poco de eso. Bien, entonces, ¿quiénes son los culpables? Con respecto a los factores antropogénicos, el principal culpable es el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y con gases de efecto invernadero, entonces nos estamos refiriendo no solo al CO2, aquí pueden ver una curva de incremento del CO2 entre el 1750 y el 2000 algo, 2005 me parece. Y vemos que existe un incremento de CO2, ¿no es cierto? Entonces está totalmente comprobado que este CO2, que estos gases de efecto invernadero se acumulan, ¿sí?, en la atmósfera y hacen que los rayos de onda larga no salgan hacia el espacio, sino que regresen otra vez a nuestra superficie y sean los causantes de aumentar la temperatura en la superficie terrestre, ¿no es cierto? Entonces son este CO2, pero también el N2O y el metano, ¿no es cierto? Entonces también tengo estos aumentos de estos gases que también son culpables de los gases de efecto, que también forman parte de los gases de efecto invernadero. También tengo cambios en el uso del suelo,
cambios en el albedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba si es que yo tenía cambio en el albedo? ¿Qué sucedía a nivel de balance de energía? Hay mayor efecto invernadero, porque se concentra más radiación. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo nieve, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con el albedo de la nieve? ¿Era alto o era bajo? Eso me parece que vimos en clase o por ahí en algunos videos también estaba explicado esta parte. Si yo tengo nieve, yo tengo un albedo que es bastante alto, ¿no es cierto? Entonces eso significa que yo voy a tener mayor reflectancia y por tanto muchos de los rayos solares que están llegando se van a ir, van a regresar al espacio, ¿cierto? Entonces la cantidad de energía con la que yo me quedo aquí adentro en mi planeta va a ser menor, ¿sí? Pero debido a alguna contaminación, yo puedo tener hollín, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles, y entonces, ¿qué va a suceder? Que ese hollín se puede depositar sobre estas capas de hielo, y el albedo ya no va a ser grande, sino va a ser pequeño, ¿sí? Es que yo oscurezco, en pocas, esta nieve y este hielo con quema de combustibles fósiles, con ese hollín, que es lo que sí ha sucedido y ha pasado, entonces voy a disminuir este albedo. Y si el albedo disminuye, entonces yo tengo menos reflectancia y voy a quedarme con más energía dentro de mi superficie terrestre. ¿Ya? ¿Sí se entiende esto? Entonces, ese cambio en el albedo va a hacer que yo tenga, como dice su compañera, más de energía guardada. Y yo me quedo con esa energía, entonces mi radiación neta va a ser mayor y yo voy a tener mayor temperatura en la superficie. ¿Qué pasa a veces y que es un poco, digamos, contradictorio en nuestras cabezas? ¿Qué pasa cuando yo tengo bosques y cambio de un bosque a un cultivo? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo cambiaría mi albedo y cómo cambiaría la temperatura? Aumentaría. A ver, si yo tengo un bosque, por eso les digo que es medio raro de pensar, porque en realidad yo pensaría que es malo, ¿no es cierto?, cambiar de un bosque a un cultivo. Pero en realidad lo que va a pasar es que si yo tengo un bosque, yo tengo un albedo de más o menos un 0.1, ¿sí? Si yo tengo un cultivo, ese albedo va a aumentar, ¿ya? Entonces, voy a hacer en realidad que tenga menos energía guardada en mi superficie terrestre y por lo tanto menos temperatura, ¿ya? Entonces, un poco contraintuitivo, pero en realidad es lo que pasa. Bien, entonces, esto del cambio, con esto lo que les quiero decir es que esto del cambio en el uso del suelo y cambio en el albedo, lo tengo que mirar con mucho detenimiento, ¿sí? Lo tengo que mirar con mucho detenimiento porque existen muchas diferencias en esto de cómo se guarda la energía, y tiene que ver con lo que habíamos visto del albedo y del balance de energía, ¿ya? Entonces, estas cosas, estos factores antropogénicos, los principales culpables entonces no van a ser tanto estos cambios del uso del suelo, porque depende qué suceda, sino más bien estos incrementos en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre todo en esto me voy a referir cuando digo factores antropogénicos que causan el cambio climático. Sobre todo me voy a referir a estos. Y también existen, bueno, les voy a explicar por acá más bien. Ya, entonces, tengo ¿a qué se deben esas emisiones antropógenas globales de CO2? A los combustibles fósiles, ¿no es cierto? A la quema de combustibles, al uso de combustibles fósiles, a cemento, quema en antorcha. Esto se refiere a procesos industriales, ¿sí? Esto de la quema en antorcha se refiere a procesos industriales. Entonces, la mayoría de emisiones que tengo de tipo antropogénico
se refiere sobre todo a esto, ¿sí? Estos son los mayores culpables, digamos así, de esas emisiones antropogénicas. Y también tengo unas emisiones debido a silvicultura y otros usos del suelo, ¿no es cierto? Entonces, no me estoy refiriendo tanto a esta parte de aquí, sino los mayores culpables son justamente estos de aquí, combustibles fósiles, ¿no es cierto? Eso es algo que creo que ustedes ya sabían. Bien, entonces, les quiero explicar también esta tablita porque nos da algunas ideas importantes sobre cómo contrarrestar sobre todo estos argumentos de que se debe a factores naturales y todo esto del cambio climático. Entonces aquí hablamos de una variable muy importante que siempre se utiliza también en el IPCC y tiene que ver con el forzamiento radiativo. ¿Ya? Entonces, este forzamiento radiativo no significa más que una forma de evaluar y de comparar la magnitud en la que estos gases de efecto invernadero alteran el balance de energía. ¿Sí? Entonces, este CO2 va a estar alterando el balance de energía, pero ¿en cuánto? Entonces, ese cuánto es el forzamiento radiativo que está, obviamente es una medida de radiación, está en vatios por metro cuadrado. Entonces dice, la cantidad de CO2 que hemos visto, ¿no es cierto?, entre estos años, está creando un desbalance de energía de esta cantidad, ¿sí? De 1.5 en este caso. Y si ven, esto es una medida de la incertidumbre o error que tengo, no tengo tanta incertidumbre o error. Ya, entonces, este gran culpable lo tengo bastante bien medido. Luego tengo otros culpables como el metano, el N2O que habíamos visto en las curvas anteriores, que también los tengo bastante bien medidos y que también me están afectando de manera significativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos azules? ¿Qué creen que sean esos azules? Esos azules, en cambio, son negativos, ¿no es cierto? Esto quiere decir que de alguna forma están contribuyendo a que se enfríe un poco la troposfera, ¿no es cierto? A que haya, no como estos que aumentan la temperatura, sino más bien disminuyen un poco la temperatura. Lastimosamente de estos, en cambio, y estos también se producen por quema de carbón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también son factores antropogénicos que, otra vez, yo pensaría que está mal, pero que en realidad están ayudando a que se enfríe un poco la temperatura. Otra cosa que produce esto es las erupciones de los volcanes, ¿sí? Entonces, a veces, no sé si ustedes, pero he escuchado a gente decir que las erupciones de los volcanes también están contribuyendo al cambio climático, y en realidad lo que están haciendo eso es enfriar un poco la troposfera, es disminuir de hecho esa temperatura. Si ven, contribuyen a ese forzamiento radiativo de manera negativa, es decir, están equiparando un poco estas fuerzas malignas, ¿sí? Entonces, lastimosamente, esto, miren las bandas de error que tenemos aquí. ¿Sí? Lastimosamente eso no está muy bien medido, no está muy bien monitoreado, entonces no se puede tampoco dar muchas luces al respecto, porque si yo tengo una banda de error que se va hasta -2, imagínense, ¿ya? Entonces tengo bastante incertidumbre en esta parte de aquí. Entonces, estos de aquí son emisiones de aerosoles de sulfato, y la magnitud no es muy bien conocida. Puede ser que por efecto de esto es que yo tenga estos ciertos aplanamientos en los incrementos de anomalía de la temperatura, ¿ya? Entonces aquí tengo algunas observaciones y algunos datos de errores, si ven, de la anomalía de la temperatura con respecto a este periodo, ¿sí? Entonces esta es otra vez el gráfico parecido al que habíamos visto antes. Este tiene referencia a otro periodo en el tiempo, por eso es que no es exactamente igual al gráfico anterior, pero nos dice más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Que en 1850 yo tenía estas anomalías y que de repente entre 1980 por ahí tengo este incremento de temperatura, de anomalías de temperatura, ¿ya? Pero aquí se puede ver un poco mejor estos platos, estos como estancamientos en esas anomalías de temperatura.
Es una de las razones que se le da a estos estancamientos puede ser justamente esto, ¿cierto? Que en esas épocas tenía muchas más emisiones de estos aerosoles que de una u otra forma contrarrestaron esto del CO2. ¿Y por qué no contrarrestaron por mucho más tiempo? Porque una característica principal de estos aerosoles es que duran poco en la atmósfera, ¿cierto? Entonces, van hacia la atmósfera, pero no tienen una duración mayor, no se quedan ahí como una capa densa, como los gases de efecto invernadero, que sí, ¿no es cierto? Entonces, este CO2, este metano, esos se quedan ahí, se quedan por muchísimo tiempo. Una vez que fueron emitidos, una vez que van hacia la atmósfera, se quedan ahí como una capa densa que permanece y se va acumulando. Estos no, estos se van, permanecen ahí por días, por horas, y luego ya no están, ¿ya? Es un poquito diferente cuando estos son emitidos por volcanes, estos aerosoles de sulfato, eso sí que se pueden quedar ahí dependiendo de cómo fue la erupción, sí pueden permanecer más tiempo ahí, hasta meses, en la escala de meses, incluso se ha visto que en escala de años, pero muy puntuales, ¿sí? Lo típico es meses. Entonces, estos pueden ser los que estén contrarrestando aquí y haciéndome que se forme este plato. Incluso en los últimos años, si ven aquí que yo también tengo, fíjense sobre todo en la línea azulita, que es como una media. Entonces, en esta línea azulita sí que tengo también un plato en los últimos años. Y entonces ahí nos vamos a esta grafiquita de acá. Lo que pasó fue justamente que el consumo de carbón que yo les decía que producen este tipo de aerosoles, China estuvo consumiendo muchísimo carbón y quemándolo, ¿sí ven? Entonces, este incremento de los últimos años del consumo de China puede ser que haya producido este plato de acá, ¿ya? Esa es una de las teorías, como les digo, como esto no está muy bien medido, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, porque no está tan bien medido. Otra teoría es que, en cambio, los océanos han jugado un papel bastante importante en intentar contrarrestar estos gases de efecto invernadero y sus efectos, y también han sido los contribuyentes. Como ustedes podían ver en la gráfica de océanos, se guarda bastante, se tiene bastante almacenamiento de energía en los océanos, y entonces lo que se dice es que capas más y más profundas de los océanos están siendo calentadas, y por lo tanto la energía también está siendo absorbida ahí, y puede que estos platós también se deba a eso. Ahora, factores naturales. Ya les había dicho volcanes, ¿no es cierto? Eso es un factor natural. Tiene nada que ver con las acciones antropogénicas, pero de hecho los volcanes emiten aerosoles de sulfato que duran más tiempo y que más bien están dando este efecto de contrarrestar el cambio climático, ¿sí? Y también otro factor natural son las variaciones en radiación solar, es decir, cuánta radiación está entrando. Entonces, algunos escépticos, no sé si de verdad o porque les conviene, del cambio climático dicen que no, que es la radiación solar que está llegando del Sol la que es diferente. Bueno, no existirían muchas explicaciones entonces para estos platós y tal. Y además esas variaciones sí están medidas y son bastante pequeñas. Entonces no tienen nada que ver. Entonces factores naturales también están medidos, estos no tanto, pero las variaciones sí, y contribuyen de manera muy pequeña con el cambio climático. ¿Cómo cambia el clima debido a tanto un factor como el otro? Entonces eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Simplemente para dejarlo escrito, modifican el balance de energía. Entonces ese es cómo en realidad están cambiando el clima. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el balance de energía a nivel planetario, ¿no es cierto? Entonces lo que están haciendo en pocas es, si estos gases se están quedando aquí, están modificando la cantidad de energía que se está quedando y la cantidad de energía que se está yendo al espacio. Entonces es la forma en la que tanto los factores naturales como antropogénicos están cambiando el clima. ¿Cómo se puede probar? ¿Quiénes fueron? Monitoreando.
obviamente, porque cada uno de estos dejan huellas que se pueden monitorear y que se puede saber. Entonces, toda una rama del estudio del cambio climático se dedica un poco a esto, y esa es la rama de detección y atribución del cambio climático. Entonces, ¿qué se hace? Se detecta un cambio, se monitorea ese cambio, a veces para mostrar quiénes fueron los culpables, se hace lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a modelar solamente utilizando forzamientos naturales, ¿sí? Solamente utilizando los factores naturales de los que hemos hablado, y luego voy a hacer modelos utilizando los forzamientos naturales más los forzamientos antropogénicos. Todo esto en el pasado para comparar con las observaciones. Sí, entonces de esa forma yo voy a decir, bueno, ¿quiénes son los culpables, no es cierto? Si es que mis observaciones se parecerían a los modelos solamente con forzamientos naturales, entonces yo diría que la naturaleza misma es la que está cambiando el clima. Si es que esas observaciones se parecen a mis modelos en donde yo utilicé forzamiento natural y antropogénico, entonces ya voy a tener un culpable. Y eso es lo que se ha hecho. Les muestro datos bastante generales que son de la superficie terrestre. Si ven que todo esto es en el pasado porque son cambios observados, ¿no es cierto? Necesito las observaciones pasadas para poder hacer esto. Entonces muestro las observaciones, sí, en negro, luego los modelos en azulito, que solamente utilizan forzamientos naturales y veo que no se parecen, ¿cierto? Pero en cambio, si modelo con forzamiento natural y antropogénico, ahí sí que se parece a mis observaciones. Entonces es una forma de detectar los cambios y de atribuirlos a cambios antropogénicos o naturales. Entonces, en todos los casos, hay muchísimos más ejemplos de esto, pero yo solo les quise mostrar los más generales, que son anomalías en la superficie terrestre, anomalías de temperatura en la superficie terrestre combinado con las anomalías en la superficie oceánica, y luego el contenido calorífico del océano, ¿ya? Entonces, en todo se coincide que las observaciones están ligadas y son parecidas a los modelos cuando utilicé forzamiento natural y antropogénico. Ahora, ya miré todo, ya analizamos, ya conversamos bastante sobre cambios observados. Ahora conversemos un poquito sobre los escenarios futuros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos escenarios futuros me permiten hacer una inferencia de lo que podría pasar si es que yo sigo con los comportamientos que tenemos ahora como humanidad. Entonces, si seguimos con ese comportamiento, tengo escenarios de los peores. Si es que limitamos nuestro comportamiento, si es que bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero, si es que tomamos algunas medidas, entonces tengo escenarios más livianos, ¿no es cierto? Esto ustedes ya conocen. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Otra vez al forzamiento radiativo. Si se acuerdan de ese concepto que tenía. Entonces, el concepto otra vez de forzamiento radiativo es simplemente para medir el impacto que tiene esta concentración de gases de efecto invernadero, entonces, en el balance de energía. Entonces, si yo tengo emisión de gases de efecto invernadero, también el forzamiento radiativo que yo voy a causar en mi balance de energía va a ser de 2.6 vatios por metro cuadrado. Pero si es que tengo emisiones altísimas, entonces voy a causar un forzamiento radiativo, es decir, una inestabilidad en mi balance de energía de 8.5 vatios por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, entre esto y esto oscilan más o menos los RCPs, que serían las trayectorias de concentración representativas. ¿Sí? Entonces tengo un RCP de 2.6, 4.5, 6, etcétera, hasta 8.5, que sería mi peor escenario. ¿Por qué? Porque tengo más, 8.5 significa eso, tengo 8.5 vatios por metro cuadrado de forzamiento radiativo en mi balance de energía. ¿Ya? Entonces, no sé si sabían antes, pero ahora ya saben a qué se refiere exactamente estos numeritos de aquí, ¿no es cierto? ¿Algo más de aquí? No. Ya. Entonces, ¿cómo se hacen? Primero, ¿cómo se hacen estos escenarios? Habíamos hablado de estos modelos globales de clima, ¿no es cierto? Déjenme ver qué hora es porque creo que me estoy demorando tanto. Ya.
Entonces tengo estos modelos globales de clima, ¿no es cierto? Que son los que están intentando representar lo que sucede en la naturaleza. Tengo varios procesos físicos en la naturaleza que yo intento representar matemáticamente con estos modelos globales de clima. Pero, si ustedes se fijan aquí, ¿cuántas cuadrículas tengo yo en el Ecuador? ¿Cierto? Estos modelos globales de clima a la final me van a decir que en un cuadrado de estos mi temperatura va a incrementar 1 grado. Me estoy inventando cualquier dato. Pero en todo el cuadrado este de aquí va a incrementar en todo ese cuadrado 1 grado. ¿Sí? Y yo en el Ecuador tengo ¿cuántos cuadraditos? 4 o 6 cuadraditos. Entonces, 4 o 6 datos para todo el país. ¿Sí ven? Entonces yo ahí estoy, si es que yo cojo y quiero analizar lo que va a pasar en un ecosistema particular en tal lado de mi país que abarca una ciudad o abarca una cuenca hidrográfica incluso grande de mi país, voy a tener un dato, ¿sí? Un dato por cada día o en, digamos, en la serie temporal. No me estoy fijando ahorita, sino en la resolución espacial. Entonces, esta resolución espacial de los modelos globales de clima todavía es muy limitada, porque necesito una capacidad computacional impresionante para poder correr estos modelos, porque cada uno de estos procesos yo tengo que transformarlos en un modelo matemático, que generalmente son ecuaciones diferenciales, y resolver esas ecuaciones diferenciales con métodos numéricos avanzados. ¿Sí? Entonces, toda esa capacidad computacional que yo tengo me permite hacer un modelo global del clima, pero con una resolución espacial bastante gruesa, bastante baja. ¿Qué debería yo hacer entonces? No debería utilizar directamente un RCP de 8.5 o de 2.6 con esta resolución. Debería reducir la escala. Ya, entonces aquí les quiero preguntar para ver qué tanto explico esto, si es que ustedes saben lo que son los métodos de downscaling o de reducción de escala. O han usado, o han visto, o han escuchado de esto para ver qué tanto me extiendo, porque estamos ya medio tarde. ¿Mm? No recuerdo, parece que en sí que alguna vez brevemente nos dijeron sobre eso. Sí vimos, o sea, vimos algo, pero fue en especial A ver, María Paz, creo que se me... perdón, se me apagó el audio, de las imágenes satelitales, pero justo pasaba lo que usted mencionaba. Había solo una imagen por cada 3, 6 meses que tomaba, entonces era poco para medir algunos parámetros. ¿Ya Claro, alguien sí, más? algo básico nada más, o sea, como proyecciones así locales, más bien, porque como dice usted, se necesita de mucha tecnología para ya hacer un proyecto, no sé, levantar datos o algo así. Entonces es básico. Ajá. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, bien. Entonces, tiene una analogía con lo que usted decía de las imágenes satelitales, pero esto de modelos climáticos es, o sea, es otra cosa, pero tiene analogía con eso de las resoluciones espaciales y temporales, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Yo tengo, como les digo, 4 puntos. Si ven, aquí tengo 2 puntos, por ejemplo. 1, 2, bueno, 2 o 3 puntos. Y lo que yo quiero analizar es qué está sucediendo en esta cuenca hidrográfica. ¿Sí? Entonces, si es que yo cojo directamente el dato de aquí, lo que voy a tener es que es un dato. ¿Sí? Un dato si es que cojo un modelo global. Entonces, lo que yo tengo que hacer en realidad a estos modelos globales es bajarles la escala. Se llama así downscaling. Literalmente es bajar la escala. Y eso significa que yo voy a correr estos mismos modelos, pero a nivel regional. Entonces, yo voy a tomar los datos globales solo como datos de contorno. ¿Sí? Entonces, voy a decir, en este punto me da este dato, en este punto me da este dato, en este punto me da este dato, y los voy a tomar como datos de contorno para analizar qué es lo que está pasando a nivel regional. Y eso se les llama modelos regionales de clima. ¿Sí? Entonces, estos modelos, aparte de aumentar la resolución espacial, es decir, de darme unos
cuadraditos mucho más chiquitos y datos mucho más precisos. Lo que hacen también es modelar procesos que se dan a nivel regional, a nivel local, pero no se dan a nivel global. Entonces, hay algunos procesos atmosféricos que a nivel global no los puedo captar, pero que sí los puedo captar a nivel regional. Entonces, también son un poco complejos, también demandan capacidad computacional, pero son posibles de hacer, ¿ya? De hecho, estuvimos haciendo hace unos 6 años, yo me estaba dedicando en un proyecto a hacer una cosa de estas. Entonces, sí es posible utilizar esos modelos, no es mecánica cuántica, son cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Entonces, en el Ecuador ya existe un modelo regional de clima que fue corrido para todo el Ecuador, que obviamente en algunas zonas como la Amazonía, donde hay muchísimos, donde hay muy pocas, creo que hay 1 o 2 estaciones en la Amazonía, entonces no están totalmente validados, pero sí han sido validados ya para costa y sierra. Entonces yo ya tengo datos aquí a nivel del Ecuador, no sé si es que ustedes sabían, pero ya tengo datos que están, ya tengo estos escenarios de 2.6, de 8.5, con esta técnica de downscaling. Entonces, si es que ustedes quieren luego utilizar proyecciones, nunca de los nunca deberían utilizar un modelo global de clima ni proyecciones directamente de modelos globales, sino el modelo regional de clima que ya fue corrido. Y si es que está en otros lugares del mundo, también existen muchos modelos regionales de clima que ya han sido calibrados y validados para las regiones específicas. Entonces, eso les digo porque muchas veces he visto que en algunos trabajos incluso, o en algunos trabajos, no solo de estudiantes, sino de profesionales, se utiliza directamente estos modelos globales, proyecciones globales, que son demasiado gruesas. Entonces, para lo que nos sirven esas proyecciones globales es para ver a nivel grande, a nivel global, cómo van a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Porque existen interacciones a nivel global que me importa, en las que sí puedo utilizar esos GCM. Pero cuando ya estoy viendo cosas que están pasando en ecosistemas y a nivel local, necesito esos RCM, ¿ya? Entonces eso quiero que les quede. Entonces, para analizar cualquier tipo de impacto, aquí hay algunos tipos de impacto. Es que quiero analizar tipos de impacto a nivel regional, necesariamente tengo que bajar la escala, que ya nos está bajando aquí en el Ecuador y que ya existen algunos productos del ministerio, ¿cierto? Otra forma de hacer ese downscaling, que es con costo computacional sumamente bajo, son downscaling estadísticos. ¿Qué significa el downscaling estadístico? Entonces yo cojo igual mi modelo global de clima y relaciono esos modelos globales, los resultados de esos modelos globales en el pasado con observaciones, con datos observados. Entonces, yo tengo series de tiempo en cada uno de estos puntos, por ejemplo, aquí tengo densas observaciones, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de esos puntos yo tengo series de tiempo. Y también, si es que cojo mi modelo global de clima, tengo en esos mismos puntos, podría extraer series de tiempo. Relaciono esas dos series de tiempo y calibro unos modelos matemáticos. ¿Sí? Estos modelos matemáticos son simplemente funciones. Entonces, esas funciones son las que van a relacionar mi modelo global con mis observaciones. Entonces, de cierta forma, voy a captar procesos locales aquí, pero esto es una caja negra porque en realidad no estoy modelando procesos atmosféricos, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es simplemente encontrando relaciones estadísticas entre una cosa y otra. ¿Qué las relaciones estadísticas? Si es que yo tuve datos observados muy buenos, voy a captar esto de aquí. El problema de esto es que, a ver, la ventaja de esto es que es muy fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí, qué sé yo, paquetes en R, en MATLAB, que me pueden hacer este tipo de cosas. Y también tengo computadoras en mi laptop, lo puedo hacer súper rápido, ¿sí? Puedo correr esto rapidísimo, ¿sí? Entonces no necesito capacidad computacional de ningún tipo, simplemente una laptop ahí cualquiera. Lo malo de eso es que yo no puedo saber qué está pasando en esta caja negra. Si bien yo estoy analizando relaciones estadísticas entre una cosa y otra, no puedo saber
No puedo darle un significado físico a esto, ¿no es cierto? Los parámetros que yo calibro aquí no tienen un significado en la naturaleza porque no representan procesos físicos, ¿sí? Otra cosa que estoy asumiendo aquí con estos modelos estadísticos que son bastante famosos, pero que a mí no me encantan, es que yo asumo que esas relaciones se van a mantener a lo largo del tiempo. Y así como sucedieron en el pasado, van a suceder en el futuro. Y eso no es verdad, porque debido al cambio climático y debido justo a estas cosas que yo quiero proyectar, estas relaciones no van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, el modelo regional de clima sí me permite hacer esas diferencias porque estoy modelando procesos físicos, ¿no es cierto? Entonces, en los procesos físicos ya voy a modelar esos cambios que se puedan producir en el futuro, pero en el modelo estadístico no. Igual se usa bastante por estas facilidades que se tiene, y si es que yo tengo datos observados muy fiables, voy a entrenar muy bien a estos modelos matemáticos y me van a dar resultados que puedan ser mejores. Por ejemplo, las validaciones de estos modelos usualmente son mejores, dan mejores resultados que los modelos climáticos, que los RCMs, ¿ya? Pero bueno, ahí les dejo entonces con los pros y contras, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengo todas estas herramientas, ¿qué es lo que se ha intentado hacer al respecto con esto del cambio climático? Han habido un montón de cumbres, un montón de conferencias con respecto a esto, un montón de acuerdos. Algunos países no están en esos acuerdos. Estados Unidos recién se retiró del último acuerdo de París. Algunos países sí están en los acuerdos, pero no están cumpliendo con ellos, ¿no? Y existe todavía mucha gente que es retractora del cambio climático, que no quiere entender o no entiende en realidad que somos los humanos los que lo estamos ocasionando y por eso no quieren hacer nada al respecto, ¿cierto? Entonces, el último acuerdo de París, lo que en pocas, en resumen, lo que dice es lo siguiente: vamos a mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados, ¿ya? ¿Qué significa los 2 grados? Son esta anomalía de temperatura con respecto a niveles preindustriales, ¿sí? O sea, anomalía de temperatura de 2 grados con respecto a niveles preindustriales. Vamos a mantener ese aumento por debajo de esos 2 grados, porque ya se han hecho algunos estudios y ya se ha visto que la diferencia entre 1.5 grados, a donde se quiere mantener la temperatura, y 2 grados, en realidad ese 0.5 grados de diferencia tiene impactos altísimos en ecosistemas, en sistemas naturales y en sistemas humanos, ¿ya? Entonces, ese es el acuerdo: mantener esa anomalía de temperatura por debajo de los 2 grados, preferiblemente al 1.5 grados, ¿ya? Reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, ese es el resumen súper resumido. Bien, entonces, a medida de ello, el IPCC saca un reporte en el que dice qué pasaría en una situación de calentamiento global de 1.5, y muchas veces toca la comparación 1.5 versus un mundo con calentamiento global de 2 grados, ¿ya? Siempre tengan en mente que es esta anomalía de temperatura con respecto a niveles preindustriales, y que además este 1.5 es un promedio de temperatura de la superficie a nivel global, ¿sí? Entonces, sobre todo el globo terráqueo, voy a tener este calentamiento de 1.5, ¿ok? Ya, entonces, obviamente, como les digo, este calentamiento es a nivel global, ¿no es cierto? Pero ya, si es que nos podemos ver en cada uno de los lugares de la Tierra, va a ser diferente, porque la media es 1.5, pero en algunas localidades va a ser más de esa media y va a ser en algunas otras menos.
Bien, entonces, se habla ahora entonces sobre una nueva era geológica, ¿no es cierto? A partir de ese cambio, de ese incremento brutal de temperatura en la superficie, entonces se habla de que no está oficializado esto, ¿no es cierto? Es simplemente una propuesta de hablar de una nueva era geológica del Antropoceno, ¿cierto? Entonces, después del Holoceno, si se acuerdan que es la última del periodo cuaternario, la última época es del Holoceno, se habla de poner aquí una nueva era geológica llamada Antropoceno, debido a estos factores antropogénicos que nosotros hemos estado induciendo en el clima. Y otra cosa que les quería comentar es este grafiquito bastante interesante de este reporte del IPCC, que dice qué tan cerca estamos del 1.5, ¿no es cierto? Porque ya hemos hecho bastante daño, ya hemos calentado bastante la superficie, qué tan cerca estamos, y vemos que, por ejemplo, aquí en el 2017, de hecho, ya estamos llegando al 1 grado. Entonces, por eso es que últimamente se le ha comenzado a llamar no cambio climático, sino crisis climática, para crear un poco más de alerta, porque para llegar a este 1.5, para irnos pasando a este 2, donde realmente habrán ecosistemas que dejen totalmente de funcionar como estaban funcionando y que sus servicios ecosistémicos sean nulos con respecto al pasado, estamos bastante cerca y encima estamos en el camino perfecto para irnos pasando, ¿cierto? Entonces, la emisión continua de gases de efecto invernadero causará mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas, ¿no es cierto? En ese camino estamos. Para contener el cambio climático, sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, junto con la adaptación, puede limitar los riesgos del cambio climático. Entonces, esa es en pocas la propuesta, el acuerdo que se tuvo en París y que vamos a hablar en la última clase un poquito sobre esto de adaptación, de qué tan vulnerables son los ecosistemas, de qué riesgos